Listo. Adelante, Gisela. Bueno, muy buenas tardes. Es un gusto saludarles en el marco del 35 aniversario de la Fundación Centro Universitario del Estado de México, de la Universidad Autónoma del Estado de México de América. En esta ocasión nos hemos reunido para desarrollar la 8ª sección línea, lectura y comentario sobre la novela La nave del olvido de Mario Roberto Morales. Ahí está. No diga nada. Dale más porque no oigo todo. Esta reunión tendrá una dinámica en contar con una conferencia inaugural, una conferencia del escritor que nos comentará sobre su producción, y posteriormente tendremos la participación de varios comentaristas que han preparado la presentación para esta sesión. Les saludamos desde el seminario que pues se ha venido desarrollando a través de este espacio, y es el Seminario de Narrativa Criminal en Centroamérica. Entonces, quisiera iniciar con la presentación del escritor Mario Roberto Morales. Sería muy extenso pues dar a conocer toda su trayectoria y todos sus méritos, pero pues algunos puntos de manera de un resumen vamos a dar a conocer. Él es un escritor, académico y periodista. Es doctor en literatura y cultura latinoamericanas por la Universidad de Pittsburgh y fue profesor de su especialidad en el Programa Internacional de Posgrado del Departamento de Lenguas Modernas de la Universidad del Norte de Iowa. Trabaja en la Dirección General de Docencia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Dirigió la maestría en estudios culturales latinoamericanos de la Flaxo, Guatemala, el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Escuela de Ciencia Política de la USAC y la Cátedra Libre de Humanidades de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Entre los reconocimientos recibidos, él es Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias. En el 2017 le fue otorgado también el doctorado honoris causa de la USAC. En el 2018 le fue otorgado el grado de profesor emérito de la USAC. Es miembro de número de la Academia Guatemalteca de la Lengua, correspondiente de la Real Academia Española. Ha publicado 4 volúmenes de ensayo académico: La ideología y la lírica de la lucha armada, 1994-2011, La articulación de las diferencias o el síndrome de Maschimov, 1999, 2002, 2008, Breve Historia Intercultural de Guatemala, 2014, y Estética y Política de la Interculturalidad, 2017. También ha publicado 7 novelas, 2 libros de relatos y un volumen de poesía. Es coordinador de la edición crítica de los cuentos y leyendas de Miguel Ángel Asturias en la colección Archivos del año 2000, así como del volumen colectivo Stol Menchú
La invención de la memoria 2001 y de la Antología del Pensamiento Latinoamericanista en 2017. Ha publicado además 5 libros de texto para secundaria y actualmente se encuentra también al frente de la comisión organizada por la Universidad de San Carlos para conmemorar el bicentenario. Doctor, entonces tiene usted la palabra. Bueno, muchas gracias, Gisela, muy amable por su presentación. En primer lugar, quiero agradecer una vez más al cuerpo académico de la Universidad del Estado de México en Amecameca y a Gabriel desde la UAM en la Ciudad de México por ocuparse de mis libros, prácticamente de todos. Y por el ejercicio insólito que hicimos en Amecameca de analizar cada libro diariamente durante una semana, lo cual dio como resultado pues un libro crítico sobre casi la totalidad de mi obra. Así que siempre muy agradecido por eso y como parte de eso, este cuerpo académico se sintió curiosidad por mi novela inédita, La nave del olvido, sobre todo cuando yo les dije que era una especie de continuación, aunque no anecdótica, pero una especie de continuación temática de Jinetes en el cielo, que fue bastante leída por los estudiantes de posgrado de la UAM. Y efectivamente así es, ¿no? Si Jinetes en el cielo es un intento de mostrar un país pequeño que sin embargo es crucial para la seguridad nacional de Estados Unidos, mostrarlo en sus vísceras, mostrar que está dirigido por una oligarquía delincuencial, por gobiernos corruptos que responden a intereses corporativos que la ley oficial llama ilegales, como la narcoactividad y otras formas de delito organizado. Y mostrar también lo que estaba detrás del asesinato del obispo Gerardi, que fue una noticia que le dio la vuelta al mundo. En esa novela, pues yo traté como de prevenir que este país se iba a pique, que estaba siendo destruido minuciosa y sistemáticamente como un experimento pues posmoderno, ¿no? Tanto por parte de las corporaciones financieras del mundo, ahogándolo con préstamos impagables, como por el dejar hacer al crimen organizado por parte de las instituciones encargadas, dizque, de combatir la narcoactividad. Guatemala es el corazón del Triángulo Norte de Centroamérica y por aquí pasa toda la droga que viene de Sudamérica y que va a Estados Unidos a través de México. Entonces, es el acceso a México el que le da a Guatemala esta posición geopolítica a la vez problemática y a la vez conveniente para Estados Unidos. Y es un país que necesita ser controlado por la geopolítica estadounidense, controlando a la vez el crimen organizado y la narcoactividad, no combatiéndolos, porque se trata de negocios enormes que a la potencia le interesa mantener debidamente controlados. Esto se muestra en ese libro por medio de la metáfora de jinetes cabalgando hacia un despeñadero con un gran entusiasmo.
Sí, sí, y naturalmente también en ese libro se trata el caso del guerrillero Mincho, quien fue negado por la propia guerrilla guatemalteca y por el ejército, y ambas colaboraron en su asesinato, en su desaparición. Esta colaboración es simbólica de otras colaboraciones que hubo durante los acuerdos de paz, durante el largo proceso de los acuerdos de paz entre guerrilla y ejército, de tal manera que los acuerdos de paz fueron producto de una componenda bastante corrupta en la que toda la retórica ideológica de la izquierda se descalabró y cayó al abismo, igual que los jinetes en el cielo. Pero esta novela todavía tenía la esperanza de prevenir. La nave del olvido es ya la historia de un país quebrado, de un no país, de un estado fallido, de una economía fallida a tal punto que depende absolutamente de las remesas de sus emigrantes y no de lo que produce el mal llamado sector productivo. Así como el caso Gerardi le dio la vuelta al mundo, en la nave del olvido hay un hecho que también le dio la vuelta al mundo, que fue el asesinato de un abogado que pocos días antes de ser muerto, él anunció justamente su muerte por televisión mediante un video en el cual acusaba al presidente de la República de entonces, a la esposa y a otros funcionarios de Estado. Este recurso narrativo había estado presente en una telenovela, una narcotelenovela colombiana, en donde una chica justamente arregla su asesinato, ¿no? Es decir, le paga a unos sicarios para que la asesinen por razones que le convenían a ella. Entonces, a partir de ahí, la versión oficial que aquí dio una institución de Naciones Unidas fue esa, que él había orquestado su propio asesinato, ¿no? Entonces, si en la telenovela esto ya era inverosímil, pues en la realidad aún más, ¿no? Y eso dispara toda la acción de una novela que, a diferencia de Jinetes en el Cielo, en donde el autor se detiene a considerar a los personajes, a indagar en ellos, a recrearse en atmósferas, en climas, en diálogos que se desvían de lo anecdótico para volver a ello. En La nave del olvido, todos los recursos narrativos están al servicio de lo que ocurre, de la anécdota, de la acción. Y se trata, al igual que Jinetes, de un thriller político. Solo que esta vez, ya no tiene que ver necesariamente con la guerrilla, con los acuerdos de paz, sino que se trata de un grupo de amigos que compran y venden información confidencial, lo que el anglicismo información clasificada remite a documentaciones secretas o a informaciones secretas que solo manejan ciertos sectores de los servicios de inteligencia internacionales y en algunos casos también nacionales. Y de qué manera esta información se negocia, se intercambia, se vende, se compra, y de qué manera los sectores de poder fáctico como las oligarquías centroamericanas, el ejército, los ejércitos, los narcotraficantes, en fin, de qué manera utilizan esta información de cara a los medios masivos para que las cosas parezcan ser lo que justamente no son. Entonces, el marco de esto, sí, el marco de Jinetes era la muerte del obispo. El marco de La nave del olvido es el caso sonoro, escandaloso de la política de limpieza social que se dio durante el mandato del presidente Oscar Berger y en el que estuvieron implicados su ministro de Gobernación y su jefe de la policía. Estos tres individuos dos de ellos de origen alemán y de ideologías neofascistas,
pues junto al presidente, que es de origen no de origen Berché, me parece que es de origen belga u holandés. Entonces, esa es la historia, ¿no? Si bien estoy consciente de que Jinetes en el Cielo es una historia verosímil y que se remite inmediatamente a toda la información que fluyó en el momento en que los hechos se realizaban, esta novela tiene, La nave del olvido, tiene elementos menos conocidos y que por lo tanto pueden parecer inverosímiles, en el sentido de que se trata de un entramado de mentiras, ¿verdad? De hecho, el epílogo se llama Otra Mentira, que hace alusión a la famosa canción de José Alfredo Jiménez, que va Un Mundo Raro. Se llama Otra Mentira, ¿no? Como diciendo, pues todo lo que leyeron anteriormente es una mentira, aquí les va otra. Entonces hay un juego así con el lector sobre la verosimilitud o inverosimilitud de lo que está leyendo. Yo creo que La nave del olvido pues es una novela que se debe más a su anécdota, como les decía, lo que pasa, ¿no? Todo el aparato narrativo está al servicio de eso, mientras que en Jinetes la cosa es más, se detiene más en otros aspectos de lo real, ¿verdad? Como decía, las atmósferas y los conflictos de los personajes. Así que una cosa muy extraña, además de que en esta experiencia con el cuerpo académico de Amecameca, pues yo me sentí un espectador de mi propia autopsia, viendo y oyendo las opiniones que los profesores y estudiantes de posgrado vertían sobre mis libros. Pues algo más extraño es todavía dar una novela inédita para su análisis, ¿no? Y eso fue lo que ocurrió y es lo que está pasando esta tarde. El único intento que hice de publicar este libro hace unos 2 o 3 años, pues el resultado fue que fue rechazada porque el lector que opinó sobre esto dijo que no se podía creer. Y a mí me parece que como esta editorial tiene sede en Guatemala, es una transnacional que tiene sede en Guatemala, que probablemente no haya gustado el hecho de que uno de los personajes de la novela sea un conocido oligarca que es el poder detrás del trono de toda esta puesta en escena de democracia que tenemos en este pequeño país que, como digo, es crucial para la seguridad interna de Estados Unidos. Y es él quien, digamos, de ser el mayor evasor de impuestos, ahora se convirtió en un adalid de la lucha contra la corrupción y contra la impunidad, ¿no? En alianza con el capital corporativo transnacional, ¿verdad? Rothschild, Rockefeller, Soros, etcétera. Y lo que fue la izquierda se convirtió ahora en una miríada de ONGs con ideología progre y con una postura, entre comillas, moderada sobre la política, ¿no? De tal manera que en este país tenemos una oposición, entre comillas, absolutamente financiada por el sistema, y en esta verdad se van todos los sindicatos, todas las ligas campesinas, todos los movimientos populares. Desgraciadamente, la izquierda fue comprada por Soros a través de Open Society Foundations y ahora es una miríada de ONGs. Y desgraciadamente también es la historia del actual movimiento estudiantil, que no merece ser llamado movimiento, ¿no? Realmente es una dirigencia estudiantil ensimismada en el relativismo posmoderno, en la posverdad, en la incomunicación de las redes sociales, en este ejercicio compulsivo de la entretención banal
interconectada, etcétera, ¿no? En fin, entonces se trata de un país que ya no es país, un país que padece el simulacro de una oposición política a un régimen oligárquico y militar. Y es un país que padece la puesta en escena de su sociedad civil, porque la sociedad civil no es el conjunto de ONGs que trabajan por reivindicaciones culturalistas de los indígenas, de la diversidad sexual, y no pasan del culturalismo. En fin, es un país cuyo vigoroso movimiento revolucionario fue derrotado sangrientamente por medio de una respuesta contrainsurgente absolutamente desmedida, y cuyo remanente de izquierda fue comprado, adquirido después de los acuerdos de paz mediante los financiamientos internacionales para el ONGismo culturalista, que nunca ataca la estructura del país ni reivindica cuestiones fundamentales como las cuestiones económicas, los derechos económicos de las masas, de los indígenas, de los pobres, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el marco y pues me han dicho que ambas novelas caen dentro de lo que se puede llamar novela negra, o que ambas acusan combinaciones de novela policíaca, novela detectivesca, novela de misterio, de suspenso, etcétera. Yo francamente no lo sé. Lo que sé es que yo escogí esta forma del thriller político porque me pareció la más adecuada para transmitir una visión mía, pues bastante desencantada del futuro de este país. Y no se trata de una mirada nacionalista, ni patriótica, absolutamente, sino que me parece que era bueno ubicarlo todo en Guatemala por la importancia geopolítica que tiene este pequeño país, ¿no? Y que ha sido desmembrado meticulosamente, como ocurre en las salas de tortura, en las ergástulas del ejército y de la policía. En fin, ¿no? Es realmente un país asesinado, un país saqueado, a pesar de su belleza, de su gran riqueza natural, en fin, ¿no? Entonces no se trata solo de que lo haya hecho porque sea mi país, sino porque así como Guatemala hay muchos países aparentemente insignificantes en el mundo que sin embargo son laboratorios. Hay un libro ya viejo de Susan Jonas que se llama Guatemala, Plan Piloto para el Continente. Aquí el derrocamiento de Arbenz fue el primer ensayo de cómo intervenir, cómo derrocar un gobierno sin tropas. Después aquí se usó al mismo tiempo que en Vietnam el napalm en la Sierra de las Minas contra los guerrilleros del primer ciclo armado en los años 60. Y finalmente aquí en el 2015 se ensayó la combinación de golpes de Estado blando con revoluciones de color, que inmediatamente, para simular que un movimiento popular derrocaba a un presidente corrupto, cuando eso lo hicieron, digamos, el golpe de Estado fue dado antes de que renunciara el presidente, ¿no? Y la revolución de colores, esta gente en la calle convocada por las redes, y inmediatamente después de que funcionó en Guatemala, se lo hicieron a Cristina Kirchner, se lo hicieron a Dilma Rousseff, se lo quisieron hacer a Correa, aunque el Ecuador cayó después por otro camino. A Evo Morales le armaron una revolución de color también antes de derrocarlo. En fin, Guatemala es un plan piloto para el continente, como dice Susan Jonas, lo sigue siendo, ¿no? Entonces me parece un caso especial. No es el caso de El Salvador, no es el caso de Honduras, pues mucho menos de Nicaragua y Costa Rica, no es este caso. Además de que aquí hubo un genocidio que permanece inexplicablemente ignorado, ¿no?
sobre todo de indígenas, durante la guerra civil que sufrimos. Entonces, la novela, digamos, el fondo de las novelas es esto que les acabo de relatar, y quizá la forma pues sea el thriller político con una especie de mezcla de licuado de las técnicas estas de la novela negra, policíaca, etcétera, aunque pues yo no tengo un policía heroico o un policía simpático, ¿verdad? Como lo pueda tener Dashiell Hammett o en fin, los escritores de esta tradición detectivesca. No me interesa. Sino lo que me interesa es lo insólito, lo que ocurre en este país, en donde la realidad supera todos los días a la ficción. Y a veces cuesta precisamente por eso ficcionalizar lo real en este país. Bueno, a mí me pidieron que hablara un ratito sobre la nave del olvido, pero y ustedes saben mejor que yo, como críticos literarios, que la persona menos autorizada para hablar de una novela suya es el autor, y que por suerte, cuando uno escribe no se da cuenta cabal de todo lo que está diciendo, y que es tarea de la crítica precisamente mostrar eso. Así que, Gabriel, Saúl, si ya llegaste, pues yo creo que yo me quedo aquí para seguir asistiendo a mi autopsia literaria. Muchas gracias. No tiene. Muchas gracias, nos motiva aún más para leer, ¿verdad? Para conocer esta novela. Y de acuerdo al programa, en este momento vamos a contar con la participación del escritor y editor guatemalteco, fundador de la editorial Praxis y Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias 2012. Le damos la palabra a Carlos López. Muchas gracias. Los saludo con afecto a mis compañeros de mesa, a los organizadores de esta actividad. Y antes de leer mi pequeño texto, quisiera hacer dos digresiones que no quisiera hacer al final para no ser totalmente digresivo, digamos, ¿no? La primera, cuando yo leí el nombre de la actividad y vi que se trataba de novela criminal, pensé en varias novelas que son criminales, que no debieron haber sido escritas, ¿no? De algunos autores centroamericanos. Pero luego me puse a pensar en las facilidades que nos otorga la semántica respecto de las etiquetas que se le han puesto a la literatura, y dije, bueno, pues sí, porque también hay literatura infantil, y no porque esté hecha de manera pueril, sino así se le ha puesto, pues. Entonces, pues hay que aceptar que no se referían, no era una crítica, pues, a cierto tipo de novelística centroamericana, sino que se referían más bien al género negro, ¿no? Al género negro, al género de la novela policíaca. Por cierto, ahorita que Mario Roberto mencionó a un detective buena gente. En agosto, Rubén Fonseca en agosto también delinea un personaje con esas características, ¿no? Que es raro, pero él a todo le da una vuelta de tuerca, ¿no? En sus cuentos, en sus novelas. Y la otra digresión tiene que ver con que la novela que hoy vamos a comentar, bueno, se debe a la generosidad del autor, de Mario Roberto Morales, porque pues no pidió que antes se le publicara, sino que aún estando inédita su obra más reciente, generosamente la comparte, pues.
Y viene en este sentido mi digresión, que yo creo que podríamos hacer una coedición. Eso sería muy justo entre la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad de San Carlos y Editorial Praxis, ¿no? Y así unimos, así estrechamos más los lazos de cooperación que gracias a la sabiduría y al emprendedurismo, pero en el buen sentido del término, no en el que nos han metido los ideólogos del sistema, el emprendedurismo de Saúl, ¿no? de Saúl Hurtado Veras, que siempre ha estado muy atento a todo lo que pasa en la literatura centroamericana, guatemalteca en especial y centroamericana. Es impagable este gesto, y sobre todo porque en su corazón siempre ha habido respeto, admiración, espíritu académico y no otra cosa para emprender, para llevar a cabo las tareas académicas que él emprende. Y así como sus compañeros de seminario, sus estudiantes, los compañeros del grupo académico al que pertenece. Muchas gracias, pues, y empiezo con la lectura de mi texto. La nave del olvido, o por qué es mejor cantar que ver los acontecimientos diarios de un páramo como Guatemala. El thriller en que se convirtió una de las actividades por las que lucharon los mejores hijos de Guatemala, la lucha política, un show hecho para la canalla telenovelera, se vio de pronto interrumpida por la filmación de un asesinato-suicidio anunciado como nunca se había visto ni en las peores películas snuff hechas por mentes siniestras. La burguesía guatemalteca, corrupta, recordemos que este tipo de cine, el cine snuff, se inició en Argentina en 1971 y no se refiere solo a cuestiones de sexo, se refiere sobre todo a la filmación de hechos siniestros, de asesinatos en vivo, ¿no? La burguesía guatemalteca, corrupta, asesina, sinvergüenza, torpe como siempre ha sido, quiso dar un golpe de Estado mediático mediante un golpe mediático que la volvió a dejar en ridículo y evidenció su falta de imaginación, de sentido común. El hecho detonante de la nave del olvido es la divulgación de un video donde un abogado de la mafia guatemalteca denuncia y responsabiliza al presidente de la República y a su esposa, junto a otros funcionarios menores, de su asesinato, que sucede unos días después. La novela inédita, otro hecho inédito que se inscribe en este orden increíble de sucesos desquiciados, pues ¿cómo es posible que sin haber salido de la imprenta se divulgue y conozca una obra de Mario Roberto Morales? Retrata muy bien a los protagonistas de la historia narrada con un estilo reconocido en el cual es casi imposible disociar al autor del protagonista. El narrador omnisciente, profesor universitario, casi no distorsiona los hechos reales que recrea. Apenas hay cambios de nombres y poca ficción. Los personajes secundarios de la novela se pueden identificar con facilidad. Esta es, tal vez, la novela más realista de Morales, que por momentos reflexiona casi con la técnica del ensayo, sus desahogos ideológicos que desnudan al ONGismo vestido de cordero, que sustituyó la lucha de clases en Guatemala y en los países donde los dueños del capital mundial tienen controlada a la población. Porque la reacción nacional testaferro de las transnacionales no solo usó el intelicidio, neologismo inventado por Morales, en la década de los 70, 80 y 90, sino la cooptación más descarada de las personas que dejó vivas o se salvaron de milagro de morir bajo la metralla militar. Morales sabe de lo que escribe, porque todo lo vivió, no como espectador pasivo, sino como protagonista de la historia de la lucha armada en Guatemala. Ahora,
Él dedica su tiempo y lucha desde el periodismo y la academia, pero para fortuna de las letras también escribe ficción y poesía, que es otra forma de la ficción. Sin embargo, sabe delimitar los discursos en que se expresa. La nave del olvido conjunta verosimilitud y verdad, lo que, sumado a un contrapunteo capitular donde logra con maestría mezclar enredos amorosos cursis al estilo de la telenovela y enredos políticos que solo en un país surrealista pueden suceder, suscita una lectura que se disfruta a la vez que es detonante de reflexión, de pensamiento nuevo, de crítica y autocrítica. Vivir en Guatemala y no ser surrealista es hasta una contradicción biológica. La novela inédita de Morales pasa del surrealismo al hiperrealismo en una danza con ecos de boleros. Sus personajes están cincelados con conocimiento. Cada uno tiene su discurso y se expresa según su origen social en una atmósfera propia. Morales no presenta una visión única de la realidad. Sin maniqueísmos, también critica las fallas de la dirigencia de la izquierda oportunista, entreguista, los militantes pseudo-revolucionarios que hicieron retroceder décadas el avance organizativo de la sociedad para transformar Guatemala. La mirada amplia que se despliega en la nave del olvido, que es en realidad una nave de locos, como dice el epígrafe que abre el relato, es diacrónica. Sus alcances trascienden una sola realidad y un solo contexto. A nosotros como lectores nos corresponde ampliar la crítica o atenuarla, aunque para eso se requiere valentía, pues su autor no deja intersticios para la duda. En su creación pone sellos por su contundencia, por su autoridad, por su maestría. Gracias. Muchas gracias al escritor Carlos López por compartirnos este comentario. Y ahora vamos a contar del doctor Kazuki Alberto Ito Cervera. Él es investigador independiente, radicado en México, y esperamos por sus comentarios. Buenas tardes. Bueno, me gustaría hacer un comentario sobre esta novela. Me pareció muy interesante en varios sentidos. Primero que nada, me gustaría empezar con una anécdota. Yo cuando ya había entregado mi tesis doctoral, ya estaba a punto de doctorarme, o sea, las últimas correcciones. Se me invita a un coloquio en por la Universidad del Estado de México, en el cual anteriormente había presentado una ponencia en otro sobre. Y en ese coloquio conozco al escritor Manuel Roberto Morales, y sí fue un sentimiento como raro, porque ya había entregado la tesis, y sí dije, ay, no, pues era un escritor, también hice la tesis sobre la novela La Guerrilla. Es un escritor que habla sobre el tema y me sentí un poco mal de no haberlo incluido en el corpus, pero ya estaba entregado el trabajo. Lo primero que se me hizo extraño es, pues sí puede llegar a otros escritores, sobre todo, bueno, algo que me di cuenta que en su gran mayoría las novelas de La Guerrilla se publicaron en Centroamérica y en México en su gran mayoría. Los otros son novelas que y entonces, pues pude encontrar a varios escritores que escribieron sobre el tema de Guatemala y de Nicaragua y de El Salvador, porque había menciones entre ellos mismos, ¿no? Y se me hizo muy extraño ver cómo se quedaba fuera de este marco de referencias. Bueno, Roberto Morales, total, lo dejé así. Justamente en ese coloquio
tuve la oportunidad de hablar con él, me habló un poco sobre ese incidente que aparece en la novela, sobre su contacto con el Mossad, por así decirlo, cuando parte de las novelas, y se me hizo interesante, a mí se me hizo muy interesante verlo ya plasmado en, cuando él me lo contó, pensé que era una anécdota de su vida, pero se me hizo muy interesante ya verlo plasmado en su obra. Eh, Cuando empecé a hablar con él, se me hizo como una persona más, como que más consciente o con más interés en todas estas cuestiones de intervención, de la CIA, de todas esas agencias de inteligencia. Y sí, con él también hablé un poco sobre cómo también en ciertos relatos de la guerra sucia en México, muchos historiadores o muchas personas también dejan por un lado o señalan muy, muy levemente la intervención del Mossad en muchas operaciones que se hicieron de contrainsurgencia aquí en México. Y bueno, de ahí comentamos un poco. Y basándome más que nada en la novela, yo encuentro similitudes, se me hizo muy grato encontrar similitudes con otras novelas, pero subrayo con cierto, subrayo intencionalmente que no es que se deba a una influencia, en lo más mínimo, simplemente porque la historia es recurrente en México, ¿no? En México, tanto en México como en Hispanoamérica, Centroamérica sobre todo, en Guatemala, con relación a la violencia, ¿no? La violencia es un diálogo atávico que ha tenido estos países, y lo cual da pie a que sea cíclico ciertas etapas, ¿no? Algo que se me hace muy interesante sobre la novela es esta cuestión, esos espacios que yo vi, novelas como La Diáspora de Horacio Castellanos Moya, porque cuando uno piensa en criminalidad o en guerrilla, uno como que se basa mucho en la cuestión, pues ya en el hecho como tal, ¿no? Ya sea cuartos de interrogatorio, todo lo que viene de la tortura, todo esto de los levantamientos armados, pero a mí se me hizo muy interesante, sumamente interesante, y siento que es para mí, una de las partes con un valor en lo personal bastante fuerte dentro de la novela, es estos espacios que se crean en aquellos que decidieron tomar la vida académica. En otras novelas, como en Compañeros de Marco Antonio Flores, se llega a entrever en algunos incidentes, más que nada cuando narra estos contactos que tuvieron con ciertas personas del del Colegio de México. Le pone un sobrenombre insultante, en la novela los llama los tarugos, pero como que él narra cómo es visto como un animal exótico, ¿no? Como el ex guerrillero, y ahí van a verlo, ¿no? También un poco en Sopa de Caracol, de Arturo Arias, se ve también un personaje que sacó cierto provecho de alguna fotografía que lo hizo en un tono de broma, y el pasado eso fue como un referente guerrillero, por así decirlo, que le abrió sin él serlo, le abrió fue una brecha, ¿no? En la Academia Americana, ¿no? Y empieza a hablar como todo esto. A mí se me hace muy interesante todo esto porque, vaya, como que es otro relato interesante, ver qué pasa con esas personas que en algún momento estuvieron involucradas se vieron involucradas debido a la realidad que vivió, la ciaga realidad del país, en cuestiones beligerantes, pero que ya después tomaron la academia. Interesante sobre todo si recordamos lo que decía Débora Kohn, en la CIA y todo esto de la historia de la CIA y el boom latinoamericano, explica muy bien cómo a raíz del triunfo de la Revolución Cubana se abren varios departamentos en la Academia Americana de literatura, sobre estudios latinoamericanos, ¿no?
Pero vemos, a mí me es muy interesante ver cómo persona que se inserta en la academia, se nota cierto fastidio, se nota también como una crítica. El otro día estaba platicando con un amigo también, como, oye, ¿qué te parece? ¿Cómo crees Horkheimer y Adorno cuando Adorno es rescatado de su país para ser llevado a Colombia, en Estados Unidos? Y mi amigo me dice, oye, ¿cómo crees? O sea, todavía que te rescatan para que la cuentes, llegas a un país y haces un libro simplemente criticando su cultura. Pero francamente, en la novela, cuando empiezan a hacer referencia a todos estos como... Más que nada cuando el cuate expone su trabajo, el personaje expone su trabajo académico y empieza a verlo como, como que cierta crítica mordaz al quehacer intelectual, por decirlo de alguna manera, en la Academia Americana y cómo él lo critica, se me hace muy interesante. Se me hace interesante porque habla también tal vez no rebeldía, pero muchas veces, por ejemplo, siento que uno como estudiante de intercambio en Estados Unidos como que esperan cierto comportamiento o cierto discurso de una persona, y se me hace interesante ver esto. Y para cerrar esta intervención, creo que volviendo a la recurrencia y a lo que decía Manuel Roberto Morales sobre su novela, sea recurrencia es porque siempre ha habido historias así como la que me cuentan. A mí me suena mucho esta novela a lo que Gabriel Said escribe en Enemigos y Compañeros sobre el asesinato de Roque Dalton, en el cual en el seguimiento del caso, Gabriel Said expone que realmente los verdaderos asesinos fueron sus propios compañeros. Y eso y sumado al caso Padilla, pues creó como cierta desbandada de entusiasmo hacia la izquierda y todo este movimiento. Pero yo sí he preguntado a varias personas en las cuales me he acercado, oye, no ha habido una contrarrespuesta al caso de Said, y me han dado ciertos documentos en respuesta a Said, los cuales me han costado mucho trabajo encontrarlos, pero seguramente deben estar ahí. Y es una novela sumamente sugestiva, muy, muy atractiva, porque tiene ese elemento infalible que es como cierto aire de conspiración, ¿no? Yo este elemento también me gustó mucho, lo vi también en Cascabel de Arturo Arias, también ese elemento donde, con relación al caso de Roque Dalton y el documento de Gabriel Said, en el cual te plantean que el verdadero enemigo no es precisamente la CIA o las agencias de inteligencia internacionales, sino esta oligarquía a la cual señalaba Roberto Morales, ¿no? Ahí también hay nombres, allá usaban nombres de dioses mayas, Kukulcán, Pacal y todo esto. Acá tenemos otros nombres también de referencia maya, pero animales era Quetzal, Colibrí, todo esto. Y se me hizo una novela fascinante en ese sentido, muy fácil de leer en el buen sentido del término. Y pues hay como para cerrar todo, hay como que cierto efecto como de Cassandra, esta mujer que anuncia la caída de Troya por el caballo y nadie le cree. Realmente a veces creo que, sobre todo en países como el nuestro, y más que nada yo cuando he tenido amigos norteamericanos o que he tenido la experiencia de estar allá y compartir historias sobre la guerra sucia en México, sobre intervenciones en Centroamérica, muchos norteamericanos de allá me juzgaban a loco, a pesar de que estuviera bien documentado todo esto, porque pensaban que era una persona conspiranoica y que eso solamente, y que pues mi mente estaba, vaya, como algo alterada, ¿no? Con un exceso de paranoia. Y pues vaya, sucede algo más o menos así muchas veces. Yo pienso que el gran triunfo, por así decirlo, de estas grandes corporaciones o de esos grandes planes es como que invalidar el discurso de esas circunstancias que son ciertas,
nombrando las teorías de la conspiración, pero veo que, vaya, viendo los términos más lejanos, lo que queda es la literatura y es un documento como para ver esas partes de la historia que no quedaron bien documentadas, de no ser por la literatura, creo. Por ejemplo, en el caso de México, no hubiéramos sabido que a Venustiano Carranza le gustaba mucho de tener una guardia pretoriana que le estuviera alimentando el ego, pasajes que se ven en El Águila de la Serpiente de Martín de Guzmán, ni otros incidentes, vaya, que se rescatan en la escritura literaria, ¿no? Creo que como la labor crítica está ahí, se me hizo un excelente trabajo, en síntesis, es todo lo que tengo que mencionar, me podría extender más, pero sé que hay otras personas que van a hablar después de mí. Muchas gracias por escuchar y pues es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos a continuar ahora con la participación de la licenciada Delia Cárdenas. Ella es una académica mexicana, licenciada en letras por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Actualmente estudia la maestría en filosofía con énfasis en la antropología de la educación. Y además, pues también es profesora de la USAC. Entonces, bienvenida a este conversatorio. Hola, buenas noches. Es un placer para mí saludarlos. De verdad, estoy agradecida con ustedes por haberme tomado en cuenta en estos seminarios. Agradecida con Saúl, con todos los miembros de la mesa directiva. Y esta noche vamos a hablar un poquito sobre Mario Roberto Morales. Yo he tenido la oportunidad de escucharlo muchas veces en el aula magna y me parece un escritor maravilloso, de verdad, en todas sus obras que he participado. Él no me conoce, pero yo sí lo he escuchado en muchas actividades. Y este día, sobre esta novela importante de la nave del olvido, mi ponencia que escribí fue sobre que todas las personas que tenemos acceso a este libro, creo que nos sentimos como sumergidos en esto, porque de una u otra forma pertenecemos a Guatemala, estamos acá todos sumergidos en esta nave del olvido, ¿verdad? Porque hemos tenido presente todas las actividades que han realizado. Por ejemplo, yo voy a empezar hablando sobre lo de 1996, cuando empiezan los acuerdos de paz, que es parte importante sobre el libro de Mario Roberto Morales. Me parece que en esa parte él empezó comunicándonos a nosotros cómo fue esa firma de paz, que para muchas personas en Guatemala, en Centroamérica, en Estados Unidos, en México, nos han dicho que pues la firma de paz ha sido como solo un acuerdo entre la guerrilla y entre el ejército. Entonces creo que ha sido como una burocracia, ¿verdad? Que todos sabemos. Pero para empezar, al pueblo guatemalteco le ha afectado de una u otra forma pertenecer a este sistema, ¿no? Porque el sistema político de Guatemala está prácticamente sobre un poder que todos sabemos que está en el área de los de arriba, ¿verdad? Entonces, en esta parte del libro me parece importante que se cabe destacar el desarrollo histórico que consolidó el sistema político excluyente, racista, autoritario y articulado alrededor de los intereses de las clases más influyentes y poderosas. Según lo menciona Mario Roberto Morales, en Guatemala persisten deudas históricas en materia social e institucional que distintos gobiernos, aún en esta época, no han podido abordar efectivamente a lo que es las necesidades del pueblo, ¿no? Por ejemplo, la pobreza, la discriminación racial y esas cosas que venimos viendo desde tiempos anteriores, no solo por el 2021, ¿verdad? Sino que es desde en 1800, desde la conquista, que hemos visto todo esto. Pero en este caso, en el libro, cuando notamos que la parte importante del libro es lo de la muerte del abogado, entonces yo planteé esto, que es como un encubrimiento, dice, a las limpiezas sociales, porque como todos sabemos, todos tienen parte importante en este plan. O sea, no solo el abogado, sino todas las personas que tenían que ver con el abogado, según lo que nos narra el libro. Yo en realidad sobre lo que es
sobre las noticias y esas cosas, no estoy como muy involucrada, pero sí en este caso pues lo investigué para estar así como al margen de lo que nos decía Mario Roberto Morales, y en este caso veo que la parte importante o sea, el énfasis del libro se va en esto, ¿no? En lo que es la muerte del abogado. Entonces, en mi punto de vista, en esta obra, creo que todos los que tenemos la oportunidad de estar acá, estamos sumergidos en esa nave, ¿no? Porque, por ejemplo, el profesor Raúl, voy a hablar un poquito sobre Raúl, sobre lo que es el eje de la novela. O sea, Raúl se vio como sumergido, envuelto en toda esta actividad cuando él quería alejarse de su tierra, cuando él quería como ya no saber qué estaba pasando en Guatemala. Vemos que esta chica que fue su alumna, Carol, le pregunta, o sea, ¿sabes qué está pasando en tu país? Y él así como que yo no quiero saber qué está pasando en mi país, pero de una u otra forma, él se va sumergiendo en esa nave del olvido que él ya prácticamente había olvidado e ingresa otra vez sobre la marea, o sea, ingresa otra vez sobre qué está pasando en Guatemala, qué puedo yo hacer por Guatemala, y al final, supuestamente, con ese trío que él se comunicó, supuestamente él iba a hacer algo por Guatemala, pero como todos sabemos, al final de la novela, pues no hay nada que él pudiera hacer por Guatemala. Entonces me parece algo importante que nosotros como lectores, en este caso estoy hablando como lectores, veamos que Guatemala está sumergido a Estados Unidos, y eso ya lo sabemos, ¿verdad? Porque Estados Unidos es la parte fundamental que da un eje a Guatemala. O sea, sin Estados Unidos, eso lo podemos ver desde siempre, desde la conquista, Guatemala no existiría. El poder político, los narcotraficantes, todo viene de acá para allá. Entonces, si nosotros nos damos cuenta en lo que él habló en esta novela, porque yo me estoy refiriendo a lo que él habló en la novela, vemos que todo lo que él narra son cosas que han sucedido. Esto está mezclando la realidad con la ficción, que es algo que decía Mario Roberto hace un momento, que así vivimos, ¿verdad? Si no hubiera esa necesidad de sentirnos nosotros sumergidos en esta nave, no existiríamos. Entonces, por lo mismo, en mi punto de vista es ¿no? Que todos los que estamos acá, todos de una u otra forma nos sumergimos en esa nave. Entonces, yo como capté todo esto, que siempre, más de alguna persona vamos a estar en un momento, en un disparo en la oscuridad. O sea, todos en un momento en esa tierra, que es la tierra del Quetzal, si salimos a la calle estamos sumergidos siempre a la delincuencia, a que la vida es una frágil, pero es una frágil en un momento, porque podemos estar en manos de la delincuencia, de las manos, ahí sí que prácticamente de los del crimen organizado. Dependiendo de la actividad que nosotros realicemos como ciudadanos, esa va a ser la manera en la cual vamos a estar sumergidas en esta nave, ¿no? Entonces, depende, si yo estoy en esta actividad del narco, pues también voy a estar sumergida ahí. Entonces, para mí, fue de verdad, yo estoy así como encantada de haber leído este libro, porque veo que Mario Roberto Morales encontró esa fusión. A mí me pareció una fusión, pero perfecta, entre todo lo que ocurrió en Guatemala, entre todas las historias que han ocurrido en la prensa, porque algunas las tengo que investigar, ¿verdad? Para saber de qué estaba hablando. Entonces, siento que también se sumergió mucho en lo que era un conflicto de él entre las chicas que él encontró, por ejemplo en María, por ejemplo en Lisa, que Lisa fue la que lo adentró a esta situación, y al final de la novela, que me pareció así súper importante, que lo que mencionaba también Mario Roberto Morales, que es donde habla sobre si es verdad o no lo que estamos leyendo. Eso fue así como bien impactante para mí, porque yo había pensado, ¿y en qué va a parar Raúl? Digo, o sea, ¿será que Raúl va a salir libre de todo esto? ¿Será que Raúl va a quedar libre? ¿Será que de verdad se va a ir a otro país? Pues para mí, yo al final ya sabía que algo iba a pasar con él, pero luego cuando veo el final de la novela, que es donde habla Fátima, supuestamente es Fátima, o no sé quién será en realidad, yo veo que en realidad no sabemos quién era Raúl. O sea, al principio sí yo decía, bueno, es Raúl, él es el que está narrando, pero ya luego yo no sé quién era Raúl. O sea, podemos ser nosotros los que estamos inmersos en el personaje Raúl, podemos ser, hasta yo pensé, bueno, puedo yo ser en este momento Carol, puedo ser Fátima, Rosita, cualquiera de todos esos personajes podríamos ser, digo, porque al final de cuentas no está así como exactamente dicho que es Raúl el que murió, ¿verdad? Entonces a mí sí me pareció una novela interesantísima, de verdad,
y estoy así como encantada, y le decía yo a Saúl hace un rato que hablaba con él, que por momentos yo me sentía ahí como metida en ese plan, digo, de llevar información, de venderla, de ver hacia quién, porque para ver a quién es la información, para quién va a servir, o sea, si de verdad lo que yo voy a aportar para el país es bueno o es malo. Entonces, bajo estos términos, a mí me encantó mucho la novela, y quiero felicitar de antemano a Mario Roberto, porque al menos yo como lectora sí logré navegar en esa nave del olvido, porque por momentos pensaba, bueno, o sea, o estoy fuera o estoy dentro, pero en realidad casi que siempre me mantuve dentro de la nave del olvido, porque sí me sumergí mucho en la lectura. De hecho la leí como 2 veces, porque habían partes que pues no entendía mucho, ¿verdad? Pero al final de todo, pues sí logré como captar la idea que él da en esta novela, que es darle a conocer a más que todo a los lectores, tanto en Guatemala como Centroamérica, en Estados Unidos, la realidad que vive Guatemala, ¿verdad? Porque no es solo esto lo que sucede, no es solo lo que sucede con este gobierno, con el anterior, siempre va a ser así, siempre el poder político, los 3 poderes que existen en Guatemala, siempre van a estar sumergidos dentro de ellos mismos, ¿verdad? Y ante todo, lo que es la literatura nos ayuda a nosotros a poder pensar más allá, ¿verdad? De qué pueda suceder, porque en este caso Mario Roberto, con todas sus experiencias de la guerrilla, con todos los libros que él ha escrito, con todo lo que él sabe de Guatemala y de otros países referentes a lo que es la guerrilla, él logró mezclar esto de la literatura, ¿verdad? O sea, para mí eso es como una magia que él metió en esto, para podernos dar a conocer a nosotros qué era en realidad lo que él quería plasmar en esta novela de La nave del olvido. Y yo estaba leyendo esto aparte también de Los jinetes en el cielo, que esa sí no la he leído completa, pero veo que sí es como la continuación, ¿verdad? Entonces, sí me pareció que más de alguno de nosotros estábamos sumergidos en toda esa parte, en ser corresponsales de la ONU, en ser, no sé, un montón de cosas que narra el libro, pero sí, sobre todo, plantearnos esto, que como lectores siempre vamos a querer más y más de lo que dice el libro, porque al menos yo cuando la terminé, esta última parte que se dice que no sabemos si es verdad o es mentira lo que ha sucedido, yo sí dije, ay, el final estuvo como extraño, porque tanto que pasó Raúl, tanto que luchó y pues que ya estaba aburrido de dar clases y que quería como hacer otras cosas, y logró hacer otras cosas, pero como qué fue lo que él ganó en esto, ¿verdad? Pero entonces ya me puse a pensar al final, bueno, puede que en esa nave del olvido él siga, quizá ya tal vez muy en el olvido, pero que siga por ahí, que no haya muerto, que quizá seamos tal vez hasta nosotros, Raúl, ¿verdad? Entonces, a mí sí me pareció muy interesante, y creo que solo esa es mi participación. Muchas gracias por haberme invitado. Muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias por su participación. Vamos a continuar esta sesión del seminario. Ahora con un participante diferente que también está acompañándonos desde Guatemala. Él es el escritor y editor José Luis Perdomo, y pues él también recibió en 2020, ¿verdad? Se hizo acreedor, galardonado con el Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias. Entonces, bienvenido, José Luis Perdomo. Muchísimas gracias, Gisela. Y sobre todo, gracias totales a quienes abordaron La nave del olvido desde hace ya más de una hora. Tengo una noticia inmejorable, y voy a ser muchísimo más breve que quienes me antecedieron. El agradecimiento total para quienes están en La nave del olvido en este momento es porque a esta hora podrían estar en un buen bar, ¿no? Y hablando de buenos bares,
tanto que nos criticaban a los que antes olíamos a vodka y ahora que todos apestamos a alcohol, nadie dice nada, ¿verdad? La nave del olvido, por cierto, doctor Kazuki Ito, de los libros que usted mencionó hace un instante, el único libro que me ha acompañado a mí fracciones en el tiempo, en casi 100 años de lectura, es La diáspora de Horacio Castellanos Moya. De los demás que usted mencionó, no me ha acompañado ni un minuto, ni uno solo de ellos, ni quiero que me acompañen. Te haría una invitación, doctor, para que revises tus lecturas y para que te subas a La nave del olvido, un libro lleno de memoria, y dejes de perder tu tiempo con libros jacarandosos como los que mencionaste, excepción sea hecha de la diáspora de Castellanos Moya. La nave del olvido está constituida por 369 páginas. Más que en Hammett o en Chandler, yo pensaría en la dinámica escritural de Elmore Leonard. La nave del olvido está constituida por 3 partes y 5 capítulos, y tiene una advertencia del autor que no ha sido mencionada y que yo quiero mencionar. Dice Mario Roberto Morales de entrada: la historia a la que el lector está acercándose es una recreación ficcional de hechos que realmente ocurrieron, pero en ningún momento se indica qué es cierto y qué no lo es. Lo que sí hay que resaltar es que la ficción está al servicio de lo que ocurrió y no al revés. Eso les tiene que quedar claro a los asesinos a los que está dedicado el libro. Además de esta bienvenida por parte de Manuel Roberto Morales, hay 4 epígrafes. Quiero mencionar especialmente el de Cioran, que mandó al suicidio a un montón de sus lectores, pero no tuvo los matates, como se dice en Guatemala, para suicidarse él, y murió de viejo. Pero todavía aparece aquí en este epígrafe válido para este proyecto de países, y como lo menciona él, las naciones sin orgullo ni viven ni mueren. Su existencia es insulsa e inútil, pues únicamente gastan la nada de su humildad. Solo las pasiones podrían sacarla de su monótono destino, pero carecen de ellas. Un retrato de Guatemala, ¿no? Un retrato de toda Centroamérica. Hablando de inediteces, el maestro Carlos Humberto López Barrio lo sabrá mejor que yo porque lo trató mucho más directamente. Era Augusto Monterroso, tu super amigo, tu muy amigo cercano Tito Carlos, el que decía que publicar en Centroamérica era continuar inédito, ¿no? No sé si ahorita nos puedas decir eso o adelante nos lo dirás. Bueno, concluyo. Sí, Carlos, era Augusto Monterroso el que decía eso, ¿no? Tu cuate Tito. Así que todos continuamos inéditos, la ineditez. Pero te tomo la palabra cuanto hay algo, Carlos, que mencionaste muy generosamente, como sos vos, y es una probable, posible coedición entre la Universidad Autónoma del Estado de México, Editorial Praxis, y la editorial universitaria de la heroica Universidad de San Carlos de Guatemala. Te tomo la palabra y comencemos a ver cómo le hacemos, porque un libro como La nave del olvido, que es un libro lleno de memoria, debería estar siendo publicado en vez de que las editoriales tiburoneras, que en vez de 2 dedos de frente tienen 2.000 kilómetros de cajas registradoras, en vez de que sigan publicando, bueno, que sigan publicando su basura impresa, esas editoriales tiburoneras. Editoriales indómitas, nobles, como la editorial Praxis, como la UAM, como la editorial universitaria de la USAC, que publiquen libros imprescindibles, como La nave del olvido. Concluyo diciendo que en casi 100 años de lectura, a mí me ha hecho compañía desde hace por lo menos 40 años Mario Roberto Morales con Los demonios salvajes, que no ha envejecido ni un minuto, como si envejecieron ya todos los libros de José Agustín, que fue con quien los arrogantes eruditos de ese momento ligaron inmediatamente a Los demonios salvajes. Me viene acompañando también con Señor bajo los árboles, con El esplendor de la pirámide, con Jinetes en el cielo y ahora con La nave del olvido. Si Netflix tuviera más de 2 dedos de frente o 1, en vez de 2 millones de kilómetros cuadrados de negocio de mercachifles y demás,
ya estaría pensando, ya estaría en contacto con Mario Roberto Morales para hacer una serie o una miniserie desde Los Demonios Salvajes hasta La Nave del Olvido. Además de entretenernos y de enseñarnos, además de que es un viaje que parte de la nada y llega hacia la nada, pasando por puntos subalternos como Guatemala, en La Nave del Olvido encontramos frases que pueden acompañarnos. La temporada que nos dejen estar aquí, ahora que el terrorismo pandémico planetario está cada vez más descaradamente programado. Encontramos, ustedes lo encontrarán cuando tengan acceso al libro, cuando tengan el privilegio que hemos tenido otros, encontrarán líneas luminosas como estas. Siempre he querido morir fugándome, pero no huyendo. Es algo muy diferente. La huida duele. La fuga libera y da vida para emprender la siguiente aventura y no morir ahogado en la gelatina de la reiteración. Página 114. En las páginas casi finales, y con esto concluyo, Mario Roberto Morales, o el narrador de La Nave de los Olvidos, el capitán de esa nave, nos dice: botes de necios, naves de omisión, como mi país, como el mundo, presas de un enfermizo entusiasmo parecido al de los locos que en el medioevo eran puestos a navegar en barcas de exilio sin más rumbo que el olvido. Ya no hay sitio para las ideas, añoro por ello el abismo, pero solo encuentro una planicie monótona. No obstante, me doy perfecta cuenta de que esta desesperanza de prisionero es el preámbulo ineludible para volver a sentir la maravillosa urgencia de la fuga. Salgo a la calle, a la vida real, al mar de la desmemoria. Gracias, muchachos. Muchísimas gracias por este comentario. Y ya vamos llegando también al final del programa. Y ahora tengo el gusto de presentar al maestro de teoría literaria de la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM, que también es integrante del equipo coordinador del Seminario Narrativa Criminal en Centroamérica. Él es Gabriel Hernández Soto. Gracias, Gisela. Un placer compartir mesa virtual con todos ustedes. Y en especial con Mario Roberto, ¿no? Que nos conocimos hace algunos años en Ameca y siempre tenemos esta discusión sobre si es novela negra o no. Y creo que es un buen momento también, como lo dijo también Carlos López, al respecto del título del seminario. Yo creo que en América Latina no solamente somos inéditos, como decía, perdón, ¿verdad? Se me pasa el nombre, pero además de inéditos somos mal vistos, o vistos como el otro, rarezas, y siempre nuestra clasificación de la literatura viene en pos de la visión europea. Entonces, con Saúl Hurtado y todo el equipo, Lino, Alfredo, Guadalupe, que conforma este cuerpo académico, decidimos, o más bien tomamos el riesgo, de construir un seminario que no fuera en torno a qué tanto nuestra novela negra, qué tanto cumple con los cánones europeos y norteamericanos, que es como siempre se da desde la academia mexicana, sino postular otra hipótesis, que es que en América Latina tenemos otra forma diferente, particular, propia, de concebir el género negro, policial, thriller, como le quieran decir. Y en ese sentido decidimos utilizar otro término ya propuesto por otros académicos de literatura criminal, es decir, mucho término policial.
De ahí que nuestras referencias culturales las alusiones a Rubén Fonseca. Es decir, a nuestra propia tradición, porque nunca vamos a escribir como los norteamericanos y Dios nos libre de hacerlo, sino nuestra tradición. En sentido es cuando cierta una novela negra latinoamericana. ¿Cómo hemos dado el seminario? Cuando yo doy este tipo de cursos, novela criminal en América Latina, siempre partimos, creo, de un problema fundamental en nuestra literatura, que es la concepción de la escritura, de la literatura latinoamericana. Creo que tenemos problemas con el audio del maestro. Mientras él logra tomar el audio, quiero aprovechar para hacerles compartirles una información, y es que el Centro Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México de Amecameca ha aprobado la realización de este seminario de narrativa criminal en Centroamérica. Esto significa que una vez terminado el primer bloque de sesiones, dentro de unos 3 meses aproximadamente, vamos a poder estar en condiciones de otorgar constancias de asistencia a quienes integran el seminario. Las constancias serán firmadas por el encargado del despacho de la dirección del Centro Universitario de la UAM, Amecameca, y también por autoridades de la Universidad de San Carlos, ya que conjuntamente con la doctora Gladys Tobar, que también forma parte de esta coordinación, estamos realizando las respectivas gestiones. Y pues ya solo estamos también a la espera de que el maestro Gabriel Hernández Soto, que también es integrante del equipo coordinador, pueda realizar también las gestiones para que esta constancia también pueda contar, ¿verdad?, con la acreditación, con la firma de las autoridades de la Universidad Autónoma Metropolitana. Esto pues es importante para quienes integramos el seminario, ya que no solo el gusto de compartir, ¿verdad?, la riqueza de todos estos comentarios y de conocer todas estas obras que hemos estado leyendo a lo largo de varios meses, sino que además contar pues con ese reconocimiento académico. Yo creo que podemos retomar, maestro Gabriel. Por favor. Perdón, pero luego el internet no tiene palabra de honor y me falla la mera hora. Bueno, comentaba el tema de la escritura y creo que me quedé en que les preguntaba a alumnos en la universidad cuál era el texto fundacional de la literatura latinoamericana. Irremediablemente me contestan que la historia verdadera de la conquista de la Nueva España.
Y ahí, haciéndola de abogado del diablo, les comento, pero eso no es literatura. Es un texto que pretende revelar una verdad en contra del poder al que se enfrentaba Bernales del Castillo, al poder en su versión escrita, es decir, la historiografía. Ese texto tenía como soldado español de a pie, ¿no? En contra de las biografías hechas en España. Ahora, está genial que esa sea la respuesta de mis alumnos, porque creo que también aparece esta visión de colonial que también motiva este seminario, en el sentido de no ver la literatura como siempre la vemos. Es decir, que lo literario también lo entendemos de otra manera. Que mis alumnos crean que un texto referencial es la función de nuestra literatura, plantea el problema endémico de nuestra escritura. La literatura siempre se enfrenta a la escritura del poder, la historiografía, y ahora a la escritura desde los medios de producción, desde los medios de comunicación, el baluarte del poder. De ahí no me parece raro, o nunca me pareció raro, que las novelas de Mario Roberto, cuando empezamos el proyecto, era sobre el tema de la guerrilla, pero que fue una especie de contrahistoria. Revelar lo que el poder con su escritura no podía revelar, no quería revelar. Desde ese punto de vista, en otros libros que hemos trabajado en el cuerpo académico, sostengo una pequeña hipótesis, es decir, que entre más cerca está el hecho relatado en la ficción del hecho sucedido, pues el valor está en el testimonio, en la verdad revelada, no tanto en la escritura. Uno no se fija en eso, no está allí el valor. Ahora, entre más se aleja la escritura del hecho que le da motivo, deben de aparecer como una exigencia la calidad literaria, es decir, ya propiamente la escritura. Yo creo que, bueno, fue un poco el análisis que hicimos de la obra de Mario Roberto cuando nos acompañó en Amecameca, esta evolución literaria. No voy a decir que aprendió a escribir Mario Roberto, no voy a decir esa tontería, no me malentiendan, pero sí que a mayor separación hay una mayor exigencia técnica. En ese sentido, me vais a volver a fallar. A mí ya me parecía genial la novela anterior, en el cielo. Ahora, esta, no sé si sea la segunda parte, yo consideraría que tal vez sí, tiene mayor importancia. Pero, ¿dónde están esas estrategias narrativas que nos permitirían establecer, lo que contaba al principio de esta participación, un estilo de novela criminal latinoamericana? Y bueno, primero, en el texto hay varias escrituras. Es una pelea entre escrituras, entre los periódicos, entre los informes, entre los discursos de los personajes. La verdad se pierde. Uno no sabe dónde está la verdad. A partir de esa parte, uno diría, estamos en plena posmodernidad. Claro, la posmodernidad europea, ¿no? Nos toca por la invasión de la que siempre vivimos. Pero ese es un concepto, digamos, tomado de la sociología, o de la filosofía, es decir, de lo empírico. Literariamente, ¿de qué hablamos cuando hablamos de una novela posmoderna? Hubo unas generaciones acá literarias en América Latina, muy fifís, diríamos ahora en México, que en algún momento desdeñaron el realismo mágico. Ya no queremos ser mágicos realistas, somos posmodernos. Su posmodernidad limitaba a que el personaje tomaba Coca-Cola y a que escribía en un ordenador. Las novelas literariamente eran novelas del siglo XIX. ¿A qué me refiero? Novelas lineales, con un narrador omnisapiente, que nos van a cortar la versión del autor. Es la generación del crack y la generación Macondo, que de posmodernos tenían sus audífonos y sus Walkman, nada más. Literariamente, la posmodernidad es otra cosa.
Obviamente yo no lo he descubierto, ¿eh? Estoy citando casi de memoria a Raymond Williams y a Blanca Rodríguez en un texto que se llama La literatura posmoderna en México. Y hay algunas características de esa literatura. Aparte de las referencias intertextuales intergénicas que está llena la novela, empezando por la música, no es casual, los epígrafes a los que ya hacen alusión acá mis compañeros hoy en el panel, la construcción fragmentaria, ahí es donde se perdía la verdad, todos esos fragmentos que pugnan por decir la verdad de la historia. Pero hay un detalle que a mí es el que me parece genial es al final de la novela, pero digamos, el detalle, en el pastel, esta novela, una novela posmoderna. Y es, ¿cómo surgió la novela? La novela en Europa en el siglo XIX. Un narrador omnisapiente que nos va a contar la verdad y el lector confía en que el autor le va a contar la verdad. Es más, tenían un prólogo. Querido lector, esta novela desde la soledad de mi palacio. Y entonces uno entendía que el autor no me iba a mentir. ¿Qué pasó en la posmodernidad cuando se nos perdió la verdad? Y creo que de Latinoamérica y desde el punto de vista de colonial, celebremos que esa verdad se perdió. Bueno, un artilugio literario narrativo. El narrador no fidedigno. Está en la parte final de la novela. Lo voy a leer, lo voy a citar. Llegados a este punto, se impone un alto en el camino para hacernos algunas preguntas relativas a la naturaleza del oficio del trasiego de información secreta. Por ejemplo, ¿qué tal si lo que estoy escribiendo, ahí está la escritura y la metaficción de la que hablaba hace rato, ¿qué tal si lo que estoy escribiendo no fuera más que otra mentira, esta vez con un gran mar de fondo? ¿Qué tal si no es cierto lo que aseguro que me dijo Will sobre el asesinato de Raúl? ¿Qué tal si solo estuviera dándole un toque fúnebre a esta historia? Bueno, ahí cuando el que dice esto no es el autor de la novela. Ahora, acá viene la pregunta, y a eso me refiero de las diversas escrituras. El autor de la novela, la librería lo va a ver como el autor es Mario Morales. Si te llega la un día, te van a acusar de eso. ¿No? Es Raúl, o se entendería al menos una parte del acto de la metaficción. Pero hay un epílogo, es decir, hay otro autor que nos pone a dudar quién es el autor de eso. Y algo peor, si lo que nos ha dicho es verdad, ya sea porque quiere ocultarla, que es gran parte de la escritura de la novela, la escritura no para revelar la verdad, el tópico de la modernidad eurocéntrica, sino la escritura para ocultar la verdad. Y el epílogo, el que escribe ese epílogo y nos pone a dudar sobre su identidad, le da ese giro de tuerca de, a lo mejor yo también estoy mintiendo y todo lo que dijeron, lo que está acá es mentira. Lo cual nos lleva al otro punto, de que nuestra realidad toda sea una mentira. Es decir, pasamos del texto al tema totalmente referencial que aparecían ahorita en los comentarios. Ese es el gran giro de la literatura latinoamericana. Fuimos conquistados por una idea en que la oralidad era mentira, la oralidad mesoamericana, y la escritura basada en dos cosas, la escritura religiosa y la escritura legal traída de los romanos, que la escritura era verdad. Y contra eso peleamos siempre en la literatura. La ficción es mentira, la historiografía es verdad. Bueno, en América Latina no. Lo vemos un poco distinto. Y ahora, con ese tipo de novelas, con esta la otra parte del paradigma. Tal vez la escritura sea mentira, porque nuestra realidad, nuestra gran realidad también es una mentira. Y la pregunta que hace el escritor al final, el que hace el epílogo, de tal vez yo estoy mintiendo y yo no soy yo,
Bueno, eso también podría ser que la realidad en la que vivimos no es, al menos no la que nos la cuentan. Ese es el rasgo, además de toda la información que puede estar en la novela, contrahegemónico y contestatario de esta idea de escritura propiamente americana. Y yo, la verdad, no veo nada de eso en la novela negra norteamericana, que hace rato hacían alusión. Los norteamericanos se vanaglorian mucho que su novela negra va en contra de la American Dream y que es tremendamente contrahegemónica. Comparado con este tipo de novelas, que en Latinoamérica hay un montón, esa novela negra norteamericana son bebés, ¿no? Son bastante ingenuos. Y no hay una pregunta tampoco allá por el propio arte de escribir, que sería la gran discusión en esta novela sobre qué es la escritura, qué es la literatura, y luego cómo construye una representación de la realidad para llevarnos a preguntar si nuestra realidad también está construida a partir de una escritura. Y si está construida a partir de una escritura, esa imagen de la realidad puede ser destruida por otra escritura. Bueno, hasta acá dejo mi participación. Espero que no me haya fallado ya mucho el internet y pues muchas gracias por invitarme a participar acá. Muchas gracias, maestro. Ahora tenemos tiempo, afortunadamente todavía tenemos tiempo para que pues puedan participar las personas que nos acompañaron como panelistas, así como quienes deseen hacer preguntas, ¿verdad? O comentarios desde el chat. Hemos recibido cantidad de mensajes saludando, felicitando, incluso compartiendo la trascendencia, ¿verdad? O la relevancia que este tipo de seminarios pues pueden tener para abrir precisamente estos espacios de diálogo y de intercambio. Entonces, pueden hacer uso de la palabra, ¿verdad? Yo creo que quedaron muchas cosas por decirse. Ahí en nuestro chat aparecen muchísimos comentarios. Entonces, si desean tomar la palabra nuevamente nuestros panelistas. No sé si ¿ya van a hablar? Sí, un instante nada más. ¿Cómo se llama el compañero? Gabriel, hace un rato tenías atrás de vos una cruz. Te felicito a vos o a quien corresponda por tener memoria. La cruz significa el Día de la Santa Cruz, que también por añadidura es el Día de los Albañiles. Así que cada día más memoriosos, ¿no? Y día de tu cumpleaños, perdón. ¡Ja! Es tu mero día. Bueno, sí está, bueno, voy a hacer uso de la palabra, ¿puedo? Ya la sí, es que estuve viendo algunos comentarios que aparecen aquí en el chat y me parecen todos pertinentes. Sin embargo, pienso que también a la hora de leer una obra literaria hay que irse con la mente muy abierta, como lo dije en mi texto, para que también encontremos más riqueza en la narración, porque si ya vamos muy cargados de etiquetas, de prejuicios, de lecturas tal vez que nos han afectado mucho, porque la literatura también puede afectar, pues, si no, no hubiera tanto loco en el mundo, dentro de los cuales estoy, por supuesto. Y me parece que, lástima pues que estos aparatos, que este sistema no nos dejan interactuar también con los que están fuera de este chat. Qué lástima, porque sí son comentarios muy ricos, ¿no? Muy enriquecedores más bien. Me parece que algo que mencionó mi amigo Perdomo, y que yo quise abordar, pero no
no me dio tiempo, es este aspecto cinematográfico de la novela. Me parece que en esta conjunción que Mario Roberto hace de meter historias cursis, porque de repente hasta él lo dice, ¿no? Cuando le escribe un poema, por ejemplo, a la alemana, ¿no? Dice, uy, qué cursilería, ¿no? Y entonces, dentro de esta misma, de este mismo juego que él establece, de jugar con estas posibilidades del lenguaje telenovelesco, y al mismo tiempo crear una historia de enredos políticos, porque también ahí está, pues, ahí están conjuntados ambos aspectos esenciales de la novela en cuanto a técnica, pues, es muy cinematográfica. Y creo que este aspecto hay que también tomarlo en cuenta a la hora de hacer un análisis más profundo, pues. Y es muy cierto lo que señaló, perdón. ¿Está hablando o vamos a leer? Micrófono, Gisela. Pues aparecen una serie de comentarios como el de Handy Navarrete, que dice: la nave del olvido es una crítica descarnada sobre los hilos ocultos del poder que mueve la política en nuestros países. Los lectores reconocemos que de nuestra realidad sabemos solo lo aparente. Es uno de los comentarios enviados por YouTube, ¿verdad?, en relación a este espacio. Juan Carlos dice que Ana Lorena Carrillo comentaba en los 90 que la historia de Guatemala está escrita más por los literatos que por los historiadores. Sí, es que la literatura dice lo que la historia, la sociología, la política, la economía no pueden decir. Yo aprendí lo poco que sé del mundo por medio de la literatura. Es totalmente cierto esto. Y gracias, qué bueno que me gustó más la literatura que las carreras que yo había iniciado en la Universidad de San Carlos, donde estudié Derecho. Creo que ha sido el error más largo de mi vida, porque estuve 9 semestres ahí, metido en esa cueva, ¿no? Y también estudié Ciencia Política. En México estudié Historia. En ninguna de las disciplinas, en ninguna de las materias que estudié de ese tipo, estudié mucha filosofía, hay muchas materias de filosofía en estas carreras. En ninguna encontré tanto placer como en la literatura, y en ninguna aprendí tanto de la realidad, de mi realidad, del mundo, como en la literatura. Por ejemplo, yo entendí Argentina, yo entendí la realidad argentina a partir de Manuel Puig, o Puig, como lo pronuncian ustedes, ¿no? Es muy cierto lo que afirma la persona que mencionaste, Gisela. Sí. También comenta Marta León, dice: la nave del olvido es una obra extraordinaria, saturada de metaficción. Tal vez Mario Roberto pudiera comentarnos sobre en concreto sobre este punto, ¿verdad? Es diálogos intertextuales que podrían verse en la novela. Sí, por favor. Sí. Muchas gracias, Gisela. Bueno, antes de abordar este asunto,
yo quisiera agradecerles a todos, a Carlos, a Perdomo, a Gabriel, a Kazuki, a Delia, a todos sus comentarios, porque me dan la certeza de que la novela sí llega. Es decir, que mi intención al escribirla es recreada por ustedes, cada uno desde su posición en el mundo, pero me satisface mucho. Esto deshace el mal efecto que tenían ciertos comentarios negativos que había recibido. Eso por un lado. Por otro lado, justamente el epílogo y la duda sobre la verdad, ¿verdad? Por eso se llama Otra Mentira, pues se presta para una serie de teorizaciones y elucubraciones respecto de la verdad en general, ¿no? Y estoy consciente de eso, y cuando lo escribía, intencionalmente quise picar ese hormiguero, pero les quería decir algo mucho más simple. Este juego con la verdad y la mentira, con la verosimilitud y la ficción, es una de las técnicas más socorridas de los servicios de inteligencia. Cuando pasa algo, lo primero que hacen los servicios de inteligencia es echar a rodar múltiples versiones provenientes de diferentes individuos y sectores e intereses. Aquí en Guatemala nos tienen todavía hablando de quién mató al obispo hace 20 y tantos años, de quién mató a Rosenberg, es decir, este abogado que anuncia su asesinato, o si de veras fue él el que se mató o quién. El mundo todavía sigue preguntándose quién mató a Kennedy. Esto es obra de los servicios de inteligencia, y eso es lo fascinante de la inteligencia militar y de la inteligencia civil. Es un mundo verdaderamente fascinante en el que nunca se sabe qué es verdad y qué es mentira. Algo saben quienes generan esta mentira sobre la verdad, algo saben, pero casi nadie tiene todos los hilos en la mano en la comunidad de inteligencia. Se sabe, cada uno sabe fragmentos de lo real, ¿no? Y esto a mí me parece abismal, me parece fascinante. Y sí, efectivamente, pues la novela está llena de intertextualidades, etcétera. Ya se aludía a la mezcla de géneros incluso, ¿no? Porque a veces hay trozos en que parecen ensayísticos, hay otros que es pura información periodística o de crónica, y hay otros que son largos diálogos muy, muy sencillos, ¿no? El diálogo entre los personajes no es nada filosófico ni profundo porque está al servicio de la anécdota, en fin. Y efectivamente sí hay una variedad enorme de textos que al final se integran, o eso intenté hacer, se integran justamente en lo que pasa, en lo que ocurre. Es decir, todo está al servicio, esta variedad textual, al servicio de la anécdota, del thriller, ¿no? Del thriller. En fin, eso es lo que yo puedo decir a estas alturas, y de nuevo, de nuevo les quiero agradecer de veras sus percepciones sobre este libro, sobre el que me sentía un poco inseguro, porque es, digamos, lo que ocurre es bastante complejo y no es algo que esté al alcance de todo el mundo. No, el mundo de la inteligencia es un mundo subterráneo, ¿no? Y se hacen cosas a plena luz del día, pero se hacen aparecer como lo que no son. Y justamente ahí encontré yo el filón para hacer esto. Y precisamente este pequeño país es un laboratorio de estas cosas, de estas técnicas. Aquí ocurren unas cosas increíbles. En fin, me pregunta Lino. Hola, Lino Martínez, ¿cómo te va? ¿Qué me da la novela que no me da el ensayo? Sí, efectivamente yo he hecho ensayo y novela, y he escrito unos epigramas que publicó Praxis. Pues la novela
el ensayo obviamente está restringido por el rigor racional, dicho pomposamente, científico, pero hay un rigor que es temático, que es discursivo, que es analítico, y tiene esta camisa de fuerza que también es muy atractiva, ¿no? Porque se trata de ejercer cierta limpieza reflexiva cuando uno lo escribe. La novela es mucho más libre, es un género mucho más libre en el que uno puede, por medio de digresiones, abordar dolores o alegrías o subjetivas y endilgárselas a los personajes, endilgárselas a la acción, endilgárselas a las atmósferas, etcétera. Eso es lo que me permite la ficción, la novela. Pero esto quería decir, de veras, sus juicios me dan la certeza de que lo que yo quería hacer resultó efectivo por las diferentes formas de recepción que ustedes me han compartido. Muchas gracias a todos y como siempre a Gabriel, a Saúl, a toda la gente de Ameca por esta autopsia ya prolongada en el tiempo, ¿no? Y espero que en el espacio, porque quiero visitar México probablemente en mayo, tenemos la perversa intención, Perdomo y yo, de ir a ver a Carlos López y a ustedes si se dejan en mayo, ¿no? Desafiamos al virus y nos vemos. Eso, Gisela, muchas gracias. Sí, Ofelia Rivera también dice que pues en realidad la buena literatura no está hecha precisamente para resolver, ¿verdad? Sino para cuestionar. Y la obra de Mario Roberto Morales dice, nos cuestiona sobre la escritura, la literatura, la historia, la verdad, el artificio y pues muchas más preguntas, ¿verdad?, que se generan. También pues hay otra cantidad de mensajes, ¿verdad?, donde pues hablan de esta relevancia, de este relevante papel que en países como los nuestros, pues la literatura viene a veces a suplir, ¿verdad?, o a encaminar por otros senderos esa recuperación de la memoria o ese recuento de los hechos, ¿verdad?, haciendo, ya que es tan poco el apoyo y el desarrollo que dan los estados, ¿verdad?, a las investigaciones, al desarrollo de la ciencia social. Entonces, pues esas son otros comentarios. Y pues también agradecimiento, ¿verdad?, saludes, tanto de Guatemala como desde México. Varias personas han estado acompañándonos. Este seminario pues tiene ese carácter que abarca no solo un país, ¿verdad?, sino que trasciende fronteras. No sé si quisieran pues hacer algún comentario más, ya nos quedan pocos minutos, pero si quisieran hacer un último comentario, nuestros panelistas. Y bueno, dicen que lo esperan en mayo, en México. Mayo o junio, pero estaremos. Muy bien. Tal vez podríamos hacer un coloquio con los estudiantes, ¿no? Yo creo que ya va a haber clases presenciales en ese entonces, ojalá. Un encuentro con Amecameca, ¿no? Otra vez sería muy bueno. Sí. Qué bueno. Serán
como siempre, bienvenidos y bien recibidos, por supuesto. Ya estamos en mayo, así que vayan tramitando su visa. Yo estoy muy contento de participar. Lo último que quiero decir esta tarde es que qué alegría participar en este tipo de encuentros, pero más alegría me da que se estén fijando en la literatura de Guatemala y que se puedan discutir abiertamente las cosas. Eso es muy bueno, ¿no? Sobre todo de manera propositiva, desde luego, ¿no? Sin ánimo de entrar en polémicas estériles ni descalificaciones. Me parece que ha sido una tarde muy fructífera y creo que los organizadores y los panelistas merecen nuestro reconocimiento. Y ojalá que no echen en saco roto la propuesta de editar ya pronto la novela de Mario Roberto. Yo creo que sí es mucho más agradable oler las hojas, sentir, acariciar el libro, ¿no? Es mucho más bonito que estarlo leyendo en PDFs, ¿no? Además es justo para el autor, ¿no? Que nos está regalando muy generosamente su trabajo. Esa es la verdad. Así que muchas gracias y feliz tarde. Yo solo quiero darle las gracias a Mario Roberto y también a Luis Perdomo, porque la verdad me encanta escuchar sus de hecho, una vez tuvimos en la universidad un coloquio sobre el vuelo Flores, y pues él ya no se va a acordar, pero pues lo invitamos de parte de la universidad. Y fue muy gratificante escuchar, porque sí, me encanta cómo habla, cómo se expresa. De hecho, pues ya no se va a acordar porque fue hace varios años, ¿no? Cuando estábamos en la licenciatura en la U, lo invitamos, y pues fue así bien bonito escucharlo hablar, y pues hoy me da mucho gusto volverlo a ver. Luis Perdomo, de verdad es un honor verlo, y a usted también, Mario Roberto, muchas gracias por su libro. La verdad, yo pasaría toda una tarde preguntándole muchas cosas porque me encantó. De hecho, esa fusión me encantó por ejemplo, una parte de cuando empiezan las manifestaciones, cuando quitan a mano dura, lo expresa exactamente en su libro, que todas las redes sociales, que muchas personas de otros lugares que ni existían empezaron a incitar personas a hacer ese movimiento. Entonces creo que es verdad, porque de repente se llenó el centro histórico. Yo vivo acá en el centro histórico, cerca de todas las manifestaciones, y recuerdo que era que toda la gente estaba ahí metida, o sea, no se podía hacer nada porque estaba llenísimo de gente. Entonces, eso que se expresa en el libro, yo pues lo viví cerca, ¿no? Porque, o sea, no fui a esas actividades, pero de parte de la U iban muchas personas, y recuerdo que varios licenciados amigos nuestros era importante asistir a esas actividades, ¿verdad? Yo al contrario nunca fui porque daba como miedo participar en esas cosas porque luego suceden cosas que uno no está acostumbrado, ¿verdad? Entonces yo nunca fui, pero sí las viví aquí cerca. Entonces, leyendo esas partes que usted expresaba en el libro, pues empecé a recordarme de todas esas manifestaciones que de hecho traen a tantas personas, a los indígenas más que todo. Ahora por lo de la pandemia no se ha visto muchas manifestaciones, pero normalmente todas las días hay manifestaciones, cierran las calles, el centro histórico está llenísimo de personas, y traen a las personas. Yo una vez le preguntaba a unas personas, porque yo pasaba por ahí corriendo, y le pregunté a alguien, ¿usted por qué está en esta manifestación? Y me dice, no, pues a mí me dijeron que viniera. Entonces yo, ¿pero por qué está acá? O sea, ¿cuál es el motivo de que usted está en la manifestación? No, pues a mí me invitaron, y pues como me daban transporte y me daban comida, pues aquí estoy. Entonces digo, bueno, pues entonces no sabe ni a lo que viene. Entonces, por esa parte del libro me puse a pensar eso. Sí, pues es verdad que invitan a tantas personas a que se hagan las manifestaciones, pero en realidad la gente no sabe ni qué es lo que está pidiendo, ¿no? Eso me pareció así súper importante, y pues solo eso le quería decir, que estoy agradecida con usted por ese libro, me encantó, y pues me encantaría platicarlo con usted personalmente. Y si no, pues todos vámonos a la Mecameca y vamos a platicar sobre el libro de La Nave del Olvido, para ver quiénes estamos todavía ahí sumergidos en La Nave del Olvido. Gracias. Gracias, claro que sí, por supuesto. Bueno, pues no nos resta más que agradecer
en especial a Mario Roberto Morales, ¿verdad? Por esta nueva novela. Y esperamos que esas propuestas se aterricen, ¿verdad? Y todo el mundo pueda tener en sus manos. Y yo sí soy enamorada de los libros impresos. Y podamos tener pues esa nueva publicación. Agradecemos a cada uno y a nuestra invitada panelista también. Pues tenemos aquí participación de Guatemala y participación de México. Y agradecer también a todas esas personas que en lugar de irse al bar se quedaron a escuchar estos comentarios. Y les esperamos en nuestra próxima sesión del Seminario de Narrativa Criminal en Centroamérica. Muchas gracias.